Listo. Buenos días a todos. ¿Sí? Hoy vamos a hacer el tema de curso de biología, tema de osteología. ¿Sí? Ya, voy a poner esto por acá para que no nos moleste. Osteología, lo estoy dividiendo osteología, que es el sistema óseo, es lo mismo, ¿ya? Sino que osteología suena un poquito más bonito, en dos partes, ¿sí? Hoy vamos a hacer la primera parte y la próxima semana terminamos con la segunda parte. ¿Listo? Bien. ¿Qué es el sistema óseo? ¿Sí? Como todos sabemos, es el conjunto de estructuras rígidas, ¿no? Esas estructuras rígidas son los huesos, que se van a unir mediante un tejido conectivo para formar el armazón corporal interno. ¿Listo? Ese es el sistema óseo, así con esas palabras simples. Funciones. ¿Qué funciones cumple el sistema óseo en el cuerpo? 1. Sostén. ¿Por qué? Porque sirve de apoyo para los órganos blandos. ¿Listo? Protección. Nos protege, evita lesiones a algunos órganos. Por ejemplo, la cavidad craneana protege al cerebro. ¿Listo? El torácico protege a los pulmones y al corazón. ¿Listo? Y la pelvis protege al órgano reproductor. Entonces, una de las funciones es la protección. Movimiento constituye palancas accionadas por los músculos, ¿sí? Para que se realice el movimiento, tiene que ser conjuntamente junto con el sistema muscular y ambos, en una acción conjunta, gracias a palancas, se realiza el movimiento, ¿sí? Almacenamiento, ¿por qué? Porque son sustancias de reserva o guardan reservas de calcio, de fósforo y de grasa, ¿listo? Y la hematopoiesis porque en su médula se producen las células sanguíneas, ¿listo? En la médula ósea se producen células sanguíneas. Entonces esas son algunas de las funciones del sistema óseo. El hueso. El hueso es un tejido que combina células vivas, que son los osteocitos, con las células, perdón, o con las materias inertes que van a ser los sales de calcio, ¿sí? De esta unión, de estas células vivas con los materiales inertes, de esta unión surge la fuerza, pero también la ligereza y la resistencia de los huesos. Los huesos se están renovando constantemente, ¿listo? Acá en la imagen les he puesto algunos de los tipos de huesos que tenemos, ¿sí? Obviamente que cada hueso tiene sus partes también. Listo. Partes del hueso, ¿sí? Este es un hueso largo, partes del hueso. En el medio o en el centro o en la parte interna encontramos la médula ósea. Ahí es donde se genera la hematopoiesis, ahí es donde se fabrican las células sanguíneas. ¿Listo? Y de ahí se acuerdan que todas esas trabéculas, ¿sí? Era el hueso esponjoso, ¿sí? Después de las trabéculas, donde está todo de color blanco, viene a ser el hueso compacto, o sea, el hueso resistente, el hueso más duro, ¿sí? Recuerden que el cartílago se encuentra en las terminaciones, ¿sí? De cada hueso, que juntado con otro hueso va a formar una articulación, ¿sí? Entonces el cartílago sirve para realizar movimientos de flexión, extensión, una articulación. El hueso en sí no está irrigado de venas ni arterias, sino hay una membrana que se llama periósteo, que es fina, así como la lámina de la cebolla, así como el huevo que tiene la lámina súper delgadita, así hay una lámina que protege todo el hueso. Y entonces esa lámina es el que está irrigado de vasos sanguíneos. ¿Listo? El hueso neto no está, o sea, cuando ustedes escuchan decir, me duele mi hueso, no es que te duele el hueso, sino duele la membrana que recubre el huesito, ¿sí? Que es el periósteo. El periósteo es la membranita que recubre el hueso y eso es lo que está irrigado, tanto de vasos sanguíneos como de nervios. ¿Listo? Muy bien. Ahora, ¿cuántos huesos hay en nuestro cuerpo? El cuerpo humano tiene 206 huesos, ¿sí? En otros libros van a encontrar 208 huesos. Va a variar, ¿sí? Yo les he puesto 206 huesos que se van a unir mediante articulaciones, ¿sí? Cada articulación se une y se forma el esqueleto humano.
excepto que hay un hueso que está en la garganta que no se articula con ningún otro hueso. Ese hueso se llama el hueso hioides, ¿sí? Muy bien. Los huesos van a estar distribuidos de la siguiente manera, el sistema óseo, ¿sí? Tenemos 26 huesos en la columna vertebral, ¿sí? La columna vertebral protege a la médula espinal. Tenemos 8 huesos en el cráneo, que va a proteger el cerebro, ¿listo? Chicos, ¿qué número dice acá en la cara? Tengo acá uno que me impide ver. 14. 14 huesos en la cara, ¿sí? Donde tenemos la mayor parte de los sentidos, ¿sí? La cara, los ojos, el olfato y el gusto. ¿Listo? 6 huesos en el oído, ¿sí? En el oído interno, 25 huesos en el tórax, con las costillas, 64 huesos en los miembros superiores de ambos lados y 62 en los miembros inferiores, ¿no? Y el hueso hioides que les mencioné. Toda esta clasificación lo vamos a ver la siguiente semana, ¿sí? Hoy solamente les estoy mencionando. Entonces, sumando todo esto, 26 más 8 más 14 más 6 más 25 más 64, 62 y más 1, damos 206 huesos que tiene el cuerpo humano, ¿sí? Continúo. Ahora, el esqueleto o el sistema óseo se clasifica, ¿sí? O el hueso se clasifica en varios tipos de huesos, ¿sí? Tenemos los huesos largos, los huesos cortos, los huesos planos y los huesos irregulares, ¿sí? A ver. ¿Quiénes son los huesos largos? Como su propio nombre lo dice, ¿no? En anatomía, que tienen una longitud más o menos larga, ¿no? Por ejemplo, tenemos al fémur, a la tibia, los huesos del brazo, del antebrazo, que son el húmero, los que están en el antebrazo, que viene a ser el radio y el cúbito, ¿sí? Y en las piernas, que viene a ser la tibia, el peroné y el fémur, son los huesos largos. Los huesos cortos son estos de acá, donde está el cursor. Estos de acá vienen a ser huesos largos, ¿sí? Los huesos cortos son acá, donde está el cursor, ¿sí? Huesos cortos, los huesos de la muñeca. Huesos planos, mayormente lo que es de la bóveda craneana, ¿no? La forma que tienen, planos. Y los huesos irregulares, mayormente lo encontramos los huesos de la columna vertebral. Vértebras, todas las vértebras son huesos irregulares. Entonces, esta es la clasificación de los huesos que podemos encontrar en diferentes partes de nuestro cuerpo. Listo. A ver, igual, ¿sí? Hueso largo, sacaron una muestra del hueso húmero, ¿sí? Es un hueso largo. El hueso corto, que es un hueso de la muñeca o del carpo, ¿sí? Es un hueso corto. Un hueso plano, en este ejemplo, lo hemos puesto el hueso del esternón. También puede ser el hueso de la cavidad craneana o el esternón, son huesos planos. Huesos irregulares, todas las vértebras, ¿sí? Que conforman la columna vertebral, son huesos irregulares, no tienen forma, ¿sí? Y hay un tipo de hueso que es el hueso sesamoideo, que son las rótulas. ¿Listo? Hueso sesamoideo, que se articula mediante ligamentos que vienen del muslo, ¿sí? El tendón rotuliano sostiene a esta rótula, ¿sí? Cuando ese tendón se rompe, la rótula se va para un lado derecho o para el lado izquierdo. Si ustedes lo tocan, si tocan su rótula, ven que se mueve clarito, ¿sí? Muy bien. ¿Cuál es la descripción del sistema óseo? Se describe en cabeza, tronco y extremidades, ¿sí? Cabeza, para su estudio, entre cráneo y cara, ¿sí? Hay huesos del cráneo y huesos de la cara. En tronco se estudia columna vertebral y cavidad torácica o caja torácica, ¿sí? Y en extremidades, pues, los superiores, que están conformados por brazos, antebrazos y manos, y las inferiores conformados por muslos, piernas y pies, ¿sí? Hay que saber diferenciar cuáles son brazos, cuáles son antebrazos, y cuál es muslo y cuál es pierna. Muchas veces ustedes o varias personas dicen, me duele la pierna y se agarran el muslo, ¿no? O dicen, me duele el brazo y se están agarrando el antebrazo. Entonces hay que saber diferenciar cuál es brazo, cuál es antebrazo, cuál es muslo y cuál es pierna. ¿Listo? Entonces es una descripción para poder estudiarlo mejor. También tenemos las articulaciones, ¿sí?
que es importante porque es la zona de unión entre un hueso y otro hueso. Y entre hueso y hueso encontramos cartílagos. Cuando se fusionan o se juntan, permite que haya movimiento, ¿sí? Todo nuestro cuerpo está lleno de articulaciones. Donde vean una unión, hay una articulación, ¿sí? Y estas articulaciones también se pueden clasificar en 3 grupos. Tenemos la sinartrosis, la sínfisis y la diartrosis. La sinartrosis son articulaciones rígidas, sin movilidad, ¿sí? Entonces, para hacer memotecnia, sin artrosis, sin movilidad, o sea, aquellas que no se mueven, como las que unen los huesos del cráneo. El cráneo, hay huesos, ¿sí? Ahorita les he puesto una imagen, ahí van a ver que hay uniones de hueso, pero nuestro cráneo no se mueve, pues está intacto. Entonces son articulaciones sinartrósicas, ¿listo? Las sínfisis son las que presentan movilidad escasa, se puede mover un poco, ¿sí? Pero hay movilidad, pero no es mucho. Entonces, a eso se le llaman articulaciones de tipo sínfisis, ¿sí? Por ejemplo, tenemos la unión de ambas pubis, ¿listo? Y las diartrósicas, como ves, está empezando de menor a mayor, las sinartrosis no tienen nada, las sínfisis tienen poco y las diartrósicas pues son movilidades amplias, ¿no? Son articulaciones móviles como las que se unen o como los huesos de las extremidades del tronco, ¿no? El hombro que se mueve, el codo, la pierna, la cadera, son extremidades, son articulaciones móviles, ¿sí? Entonces esos son 3 tipos de articulaciones. Pero ojalá espero yo, pues acá están las imágenes, ¿no? La sinartrosis significa sin movilidad, ¿no? Esta es una cavidad craneana con una vista de la parte superior, ¿sí? Acá tenemos 3 huesos. En el cráneo no es que sea todo así como si fuera un solo hueso, sino hay uniones, ¿sí? A esas uniones se le llaman suturas. Acá están unidas 3 huesos. Estas uniones es una articulación, pero es una articulación sin movimiento, entonces recibe el nombre de sinartrosis, ¿sí? El anfiartrósico que tenía ligero movimiento, poco movimiento, escaso movimiento, como lo quieran ver, por ejemplo las vértebras, ¿no? Hacen un ligero movimiento, pero no hacen tanto movimiento, ¿sí? Y las diartrósicas son las que hacen amplio movimiento, grandes movimientos, por ejemplo la cadera, ¿no? Al momento de patear una pelota, el hombro al momento de que te peinas, el codo al momento que llevas un vaso de agua para que puedas tomar. Son movimientos grandes, ¿se dan cuenta? Entonces esos son los 3 tipos de articulaciones que existen en el cuerpo. Muy bien. Para terminar, existen enfermedades de los huesos, ¿sí? Muchos de ellos son, por ejemplo, por la baja densidad ósea, ¿no? Que es provocada por una osteoporosis. Todos sabemos que es una osteoporosis, ¿no? Mayormente se dan en las personas adultas mayores, ¿sí? Y es porque tiene la fragilidad de poder romperse así como una galleta, ¿no? Tú agarras la galleta y lo aplastas, se tritura. Igualito funciona con la osteoporosis, porque hay una descalcificación del calcio. ¿Listo? La osteogénesis imperfecta es parecido a la osteoporosis, pero son huesos en la cual los niños nacen con esta condición, ¿sí? Nacen con huesos frágiles y quebradizos, que estás en tu pleno desarrollo, tienes 1, 2 o 3 añitos, en una simple caída, ¿no? Que todo niño a veces tiene de pequeño, en una simple caída se producen fracturas. Entonces, y es una condición que ese niño nace con eso, una osteogénesis imperfecta. Y toda su vida se la pasa pues de fractura en fractura. ¿Listo? La enfermedad de Piaget, ese hueso lo debilita. Es una enfermedad en la cual el hueso hace que sea muy débil. Las enfermedades óseas pueden hacer que los huesos se rompan fácilmente, ¿sí? Por más que el hueso sea duro, la condición tiene que ser como de galleta, muy frágil. Los huesos también pueden desarrollar cáncer o infecciones, ¿sí? Es el cáncer más, ¿cómo les puedo decir? Más letal que te dé el hueso, ¿no? Una osteosarcoma, osteo es cáncer, una osteosarcoma que te dé en el hueso
pues es conducido a una muerte, ¿no? Si no es detectado a tiempo. Y recuerden pues que el cáncer no se detecta a tiempo, se detecta cuando ya está en unos estadios avanzados, ¿sí? Y otras enfermedades de los huesos son producidas por una mala nutrición, factores genéticos o problemas con la velocidad del crecimiento o regeneración ósea. Entonces, sabemos que los huesos también sufren enfermedades, ¿sí? Entonces, para eso tú tienes que tener conocimiento desde ahora, ya tener una alimentación balanceada para que cuando ya tengas una edad suficiente, ¿no? Llegues a una edad, no puedas sufrir de estos problemas que puede ser la osteoporosis o la osteopenia o la descalcificación y otras enfermedades más. Listo, terminé, chicos, ¿sí? Entonces ya sabemos un poco más sobre qué es la osteología, ¿sí? Listo. A ver. Listo. A ver, haré preguntas a los que tienen la cámara prendida nada más, pues, lamentablemente. A ver, ¿qué era una articulación, Brigitte? Antes de ir a la tarea, ¿qué es una articulación? Un movimiento fuerte. No, una articulación, ¿qué es, Jefferson? Un artículo. Articulación. La bolita que te hace para mover tu brazo, esa cosa. Ah, no. A ver, Diego, ¿qué es una articulación? La unión de los huesos. Es la unión de los huesos. Puede ser de dos huesos o de más. Es la unión. Y esa unión hace que genere movimiento. ¿Listo? Muy bien. ¿Cuántos huesos tenemos en el cuerpo, Darío? ¿En total? Yo. 206 huesos. 206 huesos. Muy bien, Darío. 206 huesos tenemos. A ver, Camila, ¿te acuerdas qué hueso es el que se encontraba en la garganta y no tenía articulación con nada? ¿Se acuerdan cómo se llama ese hueso de la garganta que no tenía articulación con nada? ¿Alguien se acuerda? ¿Faringe? Nada. Empieza con H el nombre. ¿Hioide? Hioides, muy bien. El hueso hioides es el que no tiene ninguna articulación y se encuentra en la garganta. ¿Sí? Muy bien. Hoy no vamos a hacer libro, el libro lo vamos a completar la próxima semana, ¿sí? Hoy vamos a hacer, he hecho unas imágenes acá en el cuaderno, ahorita lo voy a explicar cómo vamos a hacer. Van a copiar este cuaderno, perdón, este mapa conceptual, ¿sí? El sistema esquelético está formado por huesos, obviamente, ¿no? Tiene varios tipos, ya les he mencionado, huesos largos, ¿no? Como el fémur, húmero, tibia, peroné, ¿sí? Huesos cortos, como los huesos de la muñeca, o también son llamados huesos carpianos, ¿sí? El de la muñeca. Los huesos planos, como los huesos del frontal, los huesos de la cavidad craneana, que son planos, irregulares, mayormente de todas las vértebras, y los sesamoideos, ¿sí? Que son las rótulas. Si ustedes se palpan ahorita su rótula, se mueve de un lado para el otro, ¿sí? Cuando ese tendón se rompe, entonces la rótula se dirige o bien para la derecha o se dirige bien para la izquierda. Y mayormente pasa pues con los grandes deportistas. ¿Sí? Muy bien. Este es el producto que vamos a hacer hoy. Ahorita les voy a explicar cómo vamos a hacer. Y como han prestado atención, vamos a hacerlo todo juntos. ¿Sí? Muy bien. Vamos a poner qué tipo de huesos son. Ay, espero que me escuchen porque arriba están haciendo una bulla. Dime. Tengo una pregunta. Dime, hija. Cuando las rodillas son para afuera, ¿son valgún o varún? No, no se dice valgún, a ver. Se dice valgo o varo, ¿ya? Cuando las rodillas son para afuera y tienen en forma de O, se dice varo. Y cuando son para adentro y tienen así en forma de X, se dice valgo, ¿ya? Pero no solamente de la rodilla, también viene de la cadera y también viene por las tibias. O sea, es todo. Si tú ves que solo es de rodilla, no solamente es de rodilla, también viene de cadera y también viene hacia abajo. Es una condición, es todo. ¿Sí? Muy bien. No son malformaciones, simplemente, no sé si alguien de tu familia lo tendrá, pero eso mayormente se ven en los niños, ¿sí? No sé por qué se ríen. Los niños nacen así. Si no se corrige a tiempo, han visto ustedes adultos
que tienen esa condición, ¿no? No sé si ustedes habrán visto, hay un actor cómico de la calle que se llama Pompinchú. ¿Vieron una persona bajita? ¿Cómo tiene sus piernas abiertas? ¿Vieron? ¿Conocen o no conocen? Ya, esa condición es una, que están mal sus piernas, no están así abiertas, lo que dice Camila. Eso es un genuvalgo. Perdón, genuvaro, que está en O. ¿Sí? Muy bien, continúo. Ahora, producto. Menciona qué tipo de huesos son, ¿sí? A ver, antes que nos gane el tiempo, chicos. A ver, Valeria. Este hueso se llama escápula y lo tenemos en la parte de atrás. ¿Conocen la escápula, verdad, chicos? No me digan que no. ¿No? Es un rezago No. de las alitas. La parte de atrás es una escápula, ¿ya? ¿A lo que sobresale? El que sobresale. Le decimos que es un rezago de las alas que posiblemente hayamos tenido. Uy, ¿ya? Eso es la escápula. ¿Qué tipo de hueso es, Valeria? Plano, largo, corto, irregular. ¿Me escucha? Sí, te escucho. ¿Qué tipo de hueso es? ¿Qué forma tiene? Irregular. Es irregular. Irregular. Nada, está perdida. A ver, Diego, ¿qué tipo de hueso es? La escápula. Entré casi al último. La escápula, estoy acá. Plano. Plano, miren la forma que tiene, es plano, chicos, es plano, ¿sí? Es un hueso plano. Es un hueso plano. Los dedos, esos son los dedos de las muñecas o también llamados falanges, ¿ya? Se llaman falanges. Para nosotros, las personas, lo conocemos como dedo. Yo sé, ¿qué tipo de hueso será? Antes que nos gane el tiempo, chicos. ¿Planos, largos, cortos o irregulares? ¿Irregulares? ¿Irregulares es esto, chicos? A ver. Largo. Largo. Largos. No, Largo. no es corto, son largos. Miren la forma que tienen, son larguitos. Yo no veo nada de cortos. Puede ser pequeño, pero son largos. ¿Ya? Son largos. ¿Ya? Las falanges son largos. Muy bien. A ver. Jefferson Muñoz. La cabeza del cráneo, la frente. Mire, esa es la parte de la frente que pasan los ojos. La frente. ¿Qué hueso será? ¿Plano, largo, corto, irregular? Plano. Plano, muy bien, es plano. Plano. Continúo, voy acá. Juliana, esta es una vértebra. Mira, acá por el hueco pasa la médula espinal. ¿Qué tipo de hueso será? ¿Plano, largo, irregular? ¿Corto? Irregular. Irregular. Muy bien, irregular. A ver, Piero Vaca. Vemos acá otro hueso. Esto es un húmero, aquí dice tronco humeral. Es un húmero. O sea que está en el muslo. ¿Qué tipo de hueso será? Largo. ¿Cuál? Largo. Largo. ¿No? Hueso largo. Muy bien. Jimena, donde está señalado de color celeste, los huesos, lo que vemos acá en los dedos, no, a todos los celestes. ¿Qué será? Acá hay como, son 2, 4, 6, son 8 huesillos. ¿Qué tipo de hueso será? ¿Largo, corto, irregular? ¿Qué hueso es? ¿Cuál? Corto. Corto, huesos cortos. ¿Ves? Estos son largos y estos son cortos. Para arriba son los largos. ¿Sí? Muy bien. Continúo para terminar y a ver. Andy. Mira, estos son articulaciones, ¿sí? Existen 3 tipos de articulaciones. Espero que lo hayan escrito en su cuaderno. La articulación de la sutura de los cráneos, ¿ya? Hay varios huesos de cráneo, se juntan mediante una sutura o articulación. ¿Qué tipo de articulación será? ¿Sinartrósica, diartrósica o anfiartrósica, Andy? A ver. ¿Sinartrósica, diartrósica o anfiartrósica? Les hice una memotecnia. Ciantóxica. ¿Cuál? Ciantóxica.
Sinartrósica, ¿verdad? No hay movimiento, ¿sí? No hay nada de movimiento, pero hay articulación. Muy bien. A ver, Camila, las vértebras, ¿será diartrósica o anfiartrósica? Vamos, Camila, queda un minuto exacto. ¿Diartrósica o anfiartrósica? ¿Cuál será? ¿Cuál de los dos tiene más movimiento, chicos? ¿La articulación de cadera o la articulación del disco vertebral? Pero La Cadera. cadera. La cadera tiene más movimiento, entonces por lo tanto su nombre es disartrósica. ¿Ya? La disartrósica tiene movimiento, es una anfiartrósica, porque tienen poco movimiento. Nada de movimiento, poco movimiento y mucho movimiento. ¿Listo? Esos son los tipos de articulación que existen. Si no pueden imprimirlo, hagan ahí, ya se acaba. Por ejemplo, hueso corto, pongan ejemplo. Hueso largo, ejemplo, y tipos de articulación. Si no lo pueden imprimir, ¿sí? Pero nómbrenme, ¿sí? No me manden así con espacios. Nómbrenme, hueso largo tal, hueso corto tal, hueso irregular tal. ¿Listo? Muy bien, ya se termina, chicos. Nos estamos viendo la próxima semana, ¿sí? Me envían esta tarea a la clase de hoy, chicos. Nos vemos, chao, cuídense.